Historia de la filosofía, volumen 1, sección 116, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 14, San Alberto Magno. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 267. La obra de San Alberto. La obra de Aristóteles, que llegó a Occidente a través de la especulación musulmana y judaica, pareció a primera vista extraña a la tradición originaria de la escolástica. Como hemos visto, el primer resultado de su aparición fue la reafirmación de la tradición escolástica en su posición fundamental, el retorno a la auténtica doctrina del que fue hasta entonces el inspirador y guía de la investigación escolástica, San Agustín. Este retorno provoca una labor de revisión crítica y de sistematización de las doctrinas escolásticas fundamentales que alcanza su máxima expresión en San Buenaventura. Doctrinas particulares y sugerencias especulativas del aristotelismo son utilizadas en esa labor sin hacer la menor concesión a los puntos básicos del aristotelismo ni al espíritu que le anima. Al mismo tiempo, las autoridades eclesiásticas advierten el peligro que se oculta en la nueva corriente y tratan de interrumpir su camino mediante prohibiciones y limitaciones frecuentemente repetidas. Pero esta situación cambia cuando el aristotelismo encuentra el hombre que sabe darle el derecho de ciudadanía en la escolástica latina. Este hombre es San Alberto Magno. Lo que hizo Boecio para el mundo latino en el siglo VI, al brindarle la posibilidad de acercarse a Platón y Aristóteles, lo que hizo Avicena para los musulmanes en el siglo XI, ofreciéndoles el pensamiento de Aristóteles y de los griegos, lo hace San Alberto para la escolástica latina del siglo XIII, ofreciendo la enciclopedia científica completa de Aristóteles en una exposición que hace que el pensamiento del estagirita pierda aquel carácter de cosa extraña que tenía a los ojos de los escolásticos. Gracias a la grandiosa y pacienzuda obra de San Alberto, se abre camino a la posibilidad de que el aristotelismo se injerte como una rama vital en el tronco de la escolástica latina, de modo semejante a como había vivido y prosperado en la escolástica musulmana y hebrea. San Alberto halla y sigue por primera vez el camino mediante el cual los puntos básicos del pensamiento aristotélico podrán utilizarse para sistematizar la doctrina escolástica, sin traicionar ni abandonar los resultados fundamentales de la tradición. Gracias a San Alberto, resulta claro que el aristotelismo no solo no imposibilita la investigación escolástica, es decir, la comprensión filosófica de la verdad revelada, sino que constituye un fundamento seguro de dicha investigación y ofrece el hilo conductor que habrá de ligar entre sí las doctrinas fundamentales de la tradición escolástica. En su obra, San Alberto ha anunciado esta posibilidad, pero solo la ha realizado en parte. Su sistematización carece de la claridad y profundidad de un resultado definitivo. Con razón, uno de los críticos más agudos de su época, Rogerio Bacon, señala, al hablar del gran éxito de San Alberto, la deficiencia filosófica de su obra. Los escritos de este autor están llenos de errores y contienen muchas cosas inútiles. Entró muy joven en la orden de predicadores, nunca ha enseñado filosofía, ni ha pretendido nunca enseñarla en ninguna escuela. No ha asistido a ninguna universidad antes de hacerse teólogo y tampoco ha podido aprender en su orden, ya que él mismo, entre sus hermanos religiosos, es el primer maestro de filosofía. En realidad, para San Alberto, el aristotelismo tiene el aspecto de un todo confuso, en el que no es capaz de separar el pensamiento original del maestro de las adiciones de los intérpretes musulmanes. Los errores históricos de San Alberto son frecuentes. Considera a Pitágoras como estoico y cree que Sócrates era macedonio, que Anaxágoras y Empédocles eran oriundos de Italia. Llama a Platón princeps stoicorum, etc. Además, no realiza perfectamente la separación del platonismo agustiniano, del que admite una de las doctrinas típicas, esto es, la concepción de la materia no como simple potencialidad o privación de forma, sino como dotada de una determinada actualidad consistente en la incoatio formae, la cual, según él,
no es la cosa ni algo de la cosa, sino que es parecida al punto, que no es la línea ni algo de la línea, sino el principio incoautivo de la misma. Por último, y esto quizás sea lo más grave, no ha fijado con certeza el centro de su especulación, no ha sentado con bastante rigor el principio de que el aristotelismo debe reformarse para que sirva de fundamento a la sistematización filosófica de la revelación cristiana. Por ello, su obra solo habría sido un intento si no hubiese sido continuada y acabada por Santo Tomás. 268. Vida y obras. Alberto, llamado Magno, pertenecía a la familia de los condes de Volstadt y nació en Lavingen, Suabia, en 1193 o según otros en 1206 o 1207. Estudió en Padua, donde pudo conocer al general de los dominicos, Jordán el Sajón, por cuya influencia entró en la orden. Las ya citadas palabras de Rogerio Bacon excluyen que haya hecho estudios regulares. Entre 1228 y 1245 enseñó en varios conventos de los dominicos. En 1245 consiguió ser en París maestro de teología y durante este periodo tuvo como alumno a Tomás de Aquino. En 1248 fue llamado por la Universidad de Colonia, que acababa de fundarse, y allí le siguió Santo Tomás. De 1254 a 1257 fue provincial de los dominicos. En 1256, durante un viaje a Italia, a la corte de Alejandro IV en Agnani, conoció el libro de Guillermo de Santo Amor contra las órdenes mendicantes y la doctrina de Averroes acerca de la unidad del intelecto. De 1258 a 1260 volvió a enseñar en Colonia y luego, durante cierto tiempo, fue obispo de Ratisbona y ejecutó numerosos encargos para su orden y para la iglesia. Volvió a Colonia en 1269 o 1270 y allí murió, el 15 de noviembre de 1280. La obra de San Alberto Magno es vastísima, abarca 21 volúmenes en folio de la edición Jamy y 38 en cuarto de la edición Borgnet. San Alberto dice a cada momento que solo quiere exponer las opiniones de Aristóteles, y en efecto, su obra sigue fielmente los títulos y las divisiones de la obra del Estagirita, que expone, sin citar el texto, junto con comentarios y digresiones. Para él, la filosofía se divide en tres partes: filosofía racional o lógica, filosofía real, cuyo objeto es únicamente lo que no sea obra humana, y filosofía moral, cuyo objeto son las acciones humanas. Sus obras de lógica consisten en exponer los escritos de Aristóteles, cuyos títulos llevan. La filosofía real se divide en física. También aquí los títulos y el orden de sus obras son los mismos que los de Aristóteles. Matemática, grupo al que pertenece una sola obra, Speculum Astronomia, cuya atribución es dudosa, y metafísica, a la que pertenecen su metafísica y una paráfrasis extensa sobre el Liber de Causis. Al grupo de filosofía moral se ascriben sus dos comentarios a la ética y la política. Además de estas obras, que siguen muy de cerca la trama de la obra aristotélica, San Alberto es autor de escritos teológicos. Su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, una suma de creaturis, una suma teológica, un comentario al pseudo Dionisio, un comentario al Antiguo y Nuevo Testamento. Además, ha escrito De Unitale Intellectus, contra la teoría averroísta. Este último libro y la metafísica se redactaron probablemente en los años 1270-1275. Todo el comentario a la obra aristotélica lo compuso San Alberto entre sus 50 y 70 años de edad. Ya hemos dicho que San Alberto se distingue o distingue mal. Ya hemos dicho que San Alberto no distingue o distingue mal el pensamiento de Aristóteles del de sus intérpretes musulmanes. Entre estos últimos, el que más le influye es Avicena. En cambio, para corregir y criticar las tesis musulmanas, se vale ampliamente de la obra de Maimónides.
269. Filosofía y teología. El trabajo a que se compromete San Alberto es exponer el pensamiento de Aristóteles. Todo lo que he dicho, dice como conclusión de la metafísica, está de acuerdo con la opinión de los peripatéticos. Quien quiera poner a prueba lo dicho, lea detenidamente sus libros y las alabanzas o críticas que merecen los ha de dirigir a ellos y no a mí. Y al final del libro acerca de los animales, hemos llegado al final del libro acerca de los animales. Con ello acaba nuestra obra de ciencias naturales. En esta obra me he limitado a exponer del mejor modo posible lo que han dicho los peripatéticos, y por ella nadie podrá saber lo que yo pienso en el campo de la filosofía natural. En realidad, ¿qué es lo que oculta esta fidelidad al aristotelismo, proclamada tan enérgicamente y repetida tan a menudo? Es, evidentemente, la convicción de que el aristotelismo no solo es una filosofía, sino la filosofía, la obra perfecta de la razón, la cima del saber humano. La admiración por Aristóteles que Averroes proclamaba abiertamente en sus obras es el supuesto previo de la posición de San Alberto. Precisamente, este supuesto le lleva a separar netamente el campo de la filosofía del de la teología. Hay algunos, dice, que creen seguir el camino de la filosofía y en cambio confunden la filosofía con la teología. Pero los principios de las doctrinas teológicas no coinciden con los de las filosóficas. La teología se basa en la revelación y la inspiración, y no en la razón. Por tanto, en filosofía no podemos discutir problemas teológicos. Y también en el de Unitate es preciso ver con razones y silogismos Es preciso ver con razones y silogismos cuál es la opinión que debemos aceptar y defender. Por consiguiente, no hablaremos de lo que enseña nuestra religión y ni admitiremos nada que no pueda ser demostrado mediante un silogismo. De este modo, al considerar el aristotelismo como la verdadera filosofía, San Alberto separa netamente la filosofía, que procede gracias a razones y silogismos, de la teología, que se basa en la fe. Valiéndose por un momento del vocabulario de San Agustín, San Alberto afirma que la revelación de Dios al hombre procede de dos maneras. La primera, por iluminación general, es decir, común a todos los hombres, y así él se revela a los filósofos. La segunda, por iluminación superior, para hacernos entender las cosas sobrenaturales, y en esta iluminación se basa la teología. La primera luz reluce en las cosas conocidas por sí mismas, la segunda en los artículos de fe. La teología es la fe, según palabras de San Anselmo, que va en busca del intelecto y de la razón. Su impulso reside en la piedad religiosa y en efecto, tiene por objeto todo lo que concierne a la salvación del alma. Pero la fe, que en el campo religioso implica la adhesión y asentimiento, y es la vía que lleva a la ciencia de las verdades divinas, en el campo filosófico es mera credulidad ajena a cualquier ciencia. En efecto, la ciencia se basa en la demostración causal y no en razones probables, y la fe solo puede tener un valor de opinión probable. Por primera vez se establece así netamente en la escolástica latina la separación entre filosofía y teología. El campo de la filosofía se reduce al de la demostración necesaria. Más allá, es cierto que hay una ciencia, pero una ciencia basada en principios admitidos por fe y que por ello obtiene su validez de la adhesión y asentimiento del hombre a la verdad revelada. La aparición de una autonomía en la especulación filosófica coincide en San Alberto con la exigencia de investigar la naturaleza
basándose en la experiencia. Las cosas que aquí exponemos, dice en una obra de botánica, algunas de ellas las hemos comprobado nosotros mismos por experiencia, mientras que otras las hemos tomado de los escritos de quienes nos han hablado de ellas con ligereza, sino que ellos mismos las han comprobado experimentalmente. En efecto, solo la experiencia puede dar certeza en estas materias, ya que para estos fenómenos tan particulares el silogismo carece de valor.